Hola a todos, me llamo Carlos y en esta oportunidad hablaremos sobre el primer paso del proceso de investigación, la pregunta de investigación y el plan de estudio. La pregunta de investigación es aquella incertidumbre que el investigador busca responder. Generalmente este empieza planteándose en forma general y poco a poco es enfocada en forma específica, de forma que sea capaz de ser investigada. Y así es posible plantear esta pregunta en forma de un plan de estudio. Este plan de estudio es una oración donde se identifica el diseño de estudio, las principales variables y su forma de medición, y la población de estudio. Por ejemplo, considera esta pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre la depresión y la salud? Es algo general, pero podemos abordarla planteando el siguiente plan de estudio. Un estudio de cohortes, ya vemos el diseño, para determinar si la depresión, una variable, en jóvenes universitarios, nuestra población, evaluada mediante el cuestionario CES-D, ya vemos una forma de medición. Esta depresión predice un mayor número de visitas médicas en el servicio de salud estudiantil en el próximo año. En este plan de estudio es una forma de responder o de abordar esta pregunta de investigación. Y acá es donde recién podemos analizar varios aspectos que vamos a ver a continuación en cuanto a las características de una pregunta de investigación. Entonces, ahora veremos cuáles son esas características de una buena pregunta de investigación. Y esas son que una pregunta sea factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Y se puede recordar mediante el acrónimo FINER. Entonces, factible se refiere a qué tan posible es que el investigador logre responder con éxito su pregunta de investigación. Para ello, es necesario plantear primero nuestro plan de estudio, ya que si se dan cuenta, cuando vemos la pregunta de investigación, aún no podemos saber si es factible. No sabemos cómo vamos a medir, no sabemos qué diseño, e incluso algunas veces no sabemos qué población. Cuando ya tengamos identificado nuestro plan de estudio y todos sus componentes, recién podemos analizar ciertos puntos de la factibilidad. Primero, el número de participantes. Podemos preguntarnos, ¿conseguiré a los participantes necesarios para responder adecuadamente a mi pregunta de investigación? En posteriores temas veremos que dependiendo de la pregunta, nuestro estudio requerirá más o menos personas y debe analizarse si tiene la capacidad de alcanzar ese número. Muchas veces se planifica todo un estudio y no se tiene en cuenta que quizás la población o el fenómeno a estudiar es poco frecuente y para alcanzar la cantidad necesaria se requiere de mucho tiempo. Otra pregunta para ver esto del número de participantes es, ¿la población objetivo aceptará participar en el estudio? Si el tema es algo muy personal o si la población a abordar son personas relativamente ocupadas, sin mucho tiempo, es posible que no quieran participar en el estudio. Hay que tener esto en consideración al momento de plantear nuestra investigación. El siguiente punto, experticia técnica. ¿Tengo la experiencia necesaria para hacer las mediciones que requiere el estudio? Sucede que a veces no tenemos la experiencia necesaria en los procedimientos de recolección de datos o tomas de muestra y por tanto podemos afectar la validez de los resultados. Aquí la solución puede ser plantearse en forma realista si es posible entrenarse bien para la ejecución del trabajo o buscar a personas con experiencia para que colaboren con el estudio. El siguiente punto es tiempo y dinero. ¿Tengo suficiente tiempo disponible para realizar la investigación? ¿La realización del estudio sobrepasa mis capacidades económicas? Analiza esto en forma realista y serás capaz de darle tu tiempo y tu dinero a este estudio. Y el otro punto es ver el alcance. Eh, Analizo muchas variables en mi estudio, intento responder muchas subpreguntas. Recuerda que en un estudio existe siempre una pregunta de investigación principal, alrededor de la cual giran varias preguntas secundarias, que de preferencia deben ser pocas. Así evitamos tener, por ejemplo, un cuestionario tan grande que provoque que el participante se abrume y responda rápido y en forma incorrecta para terminar lo más antes posible. Recuerda el dicho, mejor calidad que cantidad.
La siguiente característica de la pregunta de investigación es que esta debe ser interesante. ¿Me interesa realmente responder a esta pregunta de investigación? ¿Me interesa el tema? ¿Me motiva? Uno puede tener distintas motivaciones para realizar un trabajo de investigación. Por ejemplo, como requisito para aprobar una asignatura, para la graduación, por prestigio o simplemente porque le interesa el tema y quiere saber más, contribuyendo con el conocimiento y la sociedad. Y esta última es la que tiene mejores resultados, ya que se requiere mucha motivación para sobrellevar todas las dificultades que se presentan al hacer una investigación de calidad. Tienes que leer bastante, dedicarle tiempo, ser constante, etcétera. Con ese interés personal, ya no está el mero hecho de cumplir con un trabajo y listo, sino ahora el investigador quiere responder su pregunta, mejorar la calidad de vida de las personas, y todo ello hace que ponga todo su esfuerzo para realizarlo de la mejor manera posible. Y no basta que sea interesante solo para ti. También es importante que la pregunta sea de interés para otras personas, agentes de financiamiento etcétera. Recuerda que tú no realizarás el estudio solo, requieres el apoyo de personas, ya sea para obtener permisos, facilidades en la ejecución, incluso para que la población acepte participar en el estudio. Para ello, conversa con expertos, colegas, amigos, diles que te den su punto de vista, cómo puedes mejorar tu pregunta para que sea más interesante. El siguiente punto es que la pregunta debe ser novedosa. Entonces pregúntate, ¿aporto nueva información? ¿O reitero lo mismo de siempre? Una buena investigación debe aportar con nueva información a la comunidad científica. Un estudio que simplemente reitera lo que ya se ha establecido no vale la pena dedicarle tiempo y esfuerzo, y es incluso poco probable que obtenga financiamiento. Sin embargo, esto no significa que el estudio sea totalmente original. Es posible preguntarse si una observación previa puede ser replicada, o si lo establecido para una población es diferente para otras, o estudiar algo similar usando otra forma de medida más precisa, más actualizada. También es necesaria investigación que confirme lo encontrado en estudios previos, superando las limitaciones de estas. Por ejemplo, aumentando la población, mejorando el diseño, controlando otras variables, etc. El siguiente punto es que la pregunta debe ser ética. Entonces, entre algunas de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta son que ésta debe alcanzar un riesgo proporcional. Entonces, el riesgo al que se ve sometido el participante, efectos secundarios, molestias, etc., se compensa con un potencial beneficio que recibirá del estudio, por ejemplo, tratamientos nuevos, más eficaces. Otro punto son el cambio de roles. El investigador estaría dispuesto a ponerse en la situación de los participantes, estaría dispuesto a sufrir los dolores, incomodidades o a brindar cierto tipo de información que requiere su estudio. Y, por ejemplo, la validez del estudio. ¿Está el estudio bien diseñado de forma que el tiempo, esfuerzo y potencial riesgo para el participante sea correspondido con una adecuada respuesta a la pregunta de investigación? Y si no está muy seguro de las cuestiones éticas, es mejor preguntar a miembros de un comité de ética o a personas que conozcan más del tema y que puedan darte un consejo sobre estos. Por último, la pregunta de investigación debe ser relevante, es decir, ¿tiene el estudio un impacto? ¿Cuál es su importancia? ¿A quién beneficia? Se refiere a cuál será el impacto en la sociedad. Y ese impacto puede ser a nivel del conocimiento científico, o quizás colaborando con la práctica clínica para la toma de decisiones, o para la creación de políticas de salud, o guiando futuras investigaciones. Todo eso viene a ser parte de la relevancia de un estudio. Listo. Ahora veremos una estrategia para obtener preguntas de investigación que sean capaces de ser, de esta pregunta de investigación sea capaz de ser transformada o planteada en un plan de estudio que pueda cumplir adecuadamente los criterios de Finner que ya hemos descrito. Entonces, en el siguiente esquema resume toda esta estrategia. Y empezamos
con identificar una fuente de un tema que puede ser un tema de interés, quizás algo en lo que quiere especializarse el investigador, o algún fenómeno que haya vivido de cerca, como la enfermedad de un familiar. Otro es identificar alguna población accesible, una población accesible, como pacientes con cierta enfermedad, que veas frecuentemente a los que llegan al hospital, o pacientes que ves durante las rotaciones, etcétera. También se puede partir de un instrumento que ya tienes identificado y que tú tengas disponible. Por ejemplo, alguna escala que mida recientemente validada de depresión o sobre embarazo no planificado, etcétera. Puedes identificar también algún fenómeno que sea prevalente en tu localidad y que sea un problema actual. Para esto puedes averiguar revisando las prioridades de investigación, puedes revisar estudios de prevalencia, descriptivos de la zona, puedes preguntar a clínicos, revisando informes de salud, regionales o nacionales, etc. Finalmente, otra forma de escoger un tema de investigación es revisando tus ideas almacenadas. Estas ideas provienen de una serie de fuentes que ocurren en tu día a día o en situaciones especiales, que poco a poco vas reuniendo y vas almacenando en algunas herramientas, que pueden ser aplicaciones de notas como Google Keep, Evernote, OneNote, o en forma clásica en una libreta, en forma física. Entonces, algunas de estas fuentes son conversaciones interesantes, por ejemplo, con amigos o con algún docente. Y otra, por ejemplo, es asistir a congresos, alguna ponencia de un congreso, por lo que es recomendable asistir a ese tipo de eventos. Mantener una actitud escéptica a lo establecido, cuestionándote todo aquello que no tenga una base científica sólida, o simplemente haciendo preguntas de por qué o cómo. La misma práctica clínica, con miras a mejorar la salud de los pacientes, enfocándose por ejemplo en el diagnóstico, el tratamiento, complicaciones, factores pronósticos, factores de prevención, etc. O simplemente innova, piensa más allá de lo evidente. Las llamadas ahora ideas locas, quizás obtenidas en un momento de inspiración, y que quizás permitan dar un salto en la ciencia. Listo. Ahora, luego de haber identificado un tema, un punto de partida, realizaremos una búsqueda de la literatura, una revisión de la literatura científica en forma general. Esta usando de preferencia fuentes secundarias actualizadas, aproximadamente con 5 años de antigüedad. Estas fuentes secundarias son artículos que recopilan información reciente sobre el tema. Pueden ser artículos review o de revisión o libros recientemente publicados que hablen sobre el tema. Y estas fuentes secundarias nos van a brindar referencias a fuentes primarias o las llamadas fuentes originales, las que han hecho el trabajo en forma original. Por ejemplo, acá podrás observar su introducción, donde vas a ver la importancia del tema, vas a ver su metodología, para que tú puedas ver si es que puedes replicar puedes usar esa misma metodología. Puedes ver también sus resultados, su discusión, para ver cuáles son las implicancias y la importancia del tema. Incluso los autores recomiendan en esa parte de la discusión qué nuevas investigaciones deben hacerse, cuáles son sus limitaciones, etcétera. Y luego, mientras haces esa revisión de la literatura en forma general del tema, tienes que ir identificando ciertas incertidumbres, puntos de debate, de discusión, o donde no haya suficientes estudios para demostrar algo, o hipótesis que requieran más evidencia, etcétera. También sirve en este punto hacerte preguntas del por qué, del cómo. Y luego, cuando hayas identificado aquellos puntos de incertidumbre, deberás hacer una búsqueda específica de estas incertidumbres. Esto es diferente de acá cuando era más general, ahora es más específico. Entonces, de ahí que con esta información adicional puedes plantear una pregunta de investigación. Entonces, ahora comprendiendo esta pregunta de investigación, ya puedes tú plantear un plan de estudio, ya con el diseño, la forma de medición, las variables. Y ahora es donde, si bien, donde ahora vas a estar evaluando las características de Finner.
Y ya para este punto, ese análisis ya lo tendrás avanzado, ya que te aseguraste que tu pregunta es novedosa por haber identificado incertidumbres. Si es que has empezado con una población accesible, ya tienes casi terminada la parte de factibilidad. Ahora analiza en forma final si es que te interesa de verdad conocer la respuesta a esa pregunta de investigación. Identifica las principales implicancias e impacto del estudio. Y bueno, finalmente revisa si es que el estudio tiene problemas éticos importantes. Si la pregunta pasó todos los filtros de Finner, cumple con Finner, felicidades. Es hora de ponerse manos a la obra y empezar a diseñar en forma más específica el estudio y llegar a un plan de estudio final. Y toda esta parte ya veremos en posteriores videos. Y al contrario, si es que encontraste que no te causaba mucho interés, que no es muy relevante, que no es muy factible o que no es novedoso, replantea la pregunta, sin miedo. O si no, en última instancia, empieza de nuevo. Identifica otro tema y sigue el mismo ciclo. Este primer paso en la investigación requiere su tiempo. Es un proceso iterativo. Empiezas, fallas, continúas y así sucesivamente. Y es de mucha ayuda contar con amigos, docentes o un asesor para pedirles consejos, opiniones durante esa parte de la investigación. Y ahora es cuestión de que pongas en práctica estos consejos y que empieces a investigar. La investigación te abrirá muchas puertas, muchas oportunidades. Verás el mundo con otros ojos. Te darás cuenta que cada vez que veas un tema, alguna sentencia, algún tipo de oración, siempre querrás formular una pregunta de investigación y preguntarle sobre si tiene una evidencia sólida. Y ya no serás el mismo, serás la mejor versión de ti mismo. Y bueno, eso es todo. Algunas referencias para que si quieren ahondar un poco más en el tema. Y nos vemos en una próxima. Adiós. Ya sabes, acepta el reto e investiga.